Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por poder estar ya aquí para transmitir esta cápsula pastoral con esta bella melodía, ¿verdad? Que nos lleva a la reflexión de estar conectados con Dios, de estar precisamente con esa sensibilidad en el corazón, de que no nos apartemos de su presencia, que no descuidemos nuestra relación con Él,
que estemos siempre, siempre al pendiente de todas las cosas en relación con nuestro Dios. Y bueno, hermanos, seguimos con esta temática de los milagros de Jesús. Yo sé que el Señor ha estado hablando a nuestra vida y a nuestros corazones. Y hoy vamos a tener precisamente la narración de la sanidad del ciego Bartimeo. Ese es el milagro que vamos a ver en este día, que lo vamos a reflexionar por las enseñanzas que se pueden derivar de esta hermosa narración, de esta historia fidedigna, verdadera, como todas las que tienen que ver con la persona de nuestro Señor Jesús y esas intervenciones hermosas y gloriosas para bien y bienestar de las personas y obviamente para la gloria de Dios. Por ello le pido, hermano, que pueda abrir las escrituras allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. También Lucas y Mateo hablan sobre esta historia, pero vamos a tomar como referencia Marcos 10, 46 al 42. Entonces, le invito que pueda seguir esta lectura con su vista a la vez que yo la estoy leyendo. Y dice entonces la escritura, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué hermosa narración. Hermanos, es una de las historias que yo sé que usted y yo a lo largo de nuestra trayectoria de vida cristiana hemos escuchado enseñanzas y predicaciones muy hermosas en relación a esta narración, como otras muchas de la Biblia. Yo le invito a que oremos, hermano, disponga su corazón, disponga su vida. Amigo que estás viendo esta transmisión, dispón tu corazón, Dios tiene algo que hablar a tu vida en este día. Oremos en esta hora. Padre bendito, en el precioso nombre de Jesús te agradecemos por la bendición, Señor, que tenemos ya de estar en casa. Gracias porque nos has guardado, nos has protegido, has sido con nosotros, Señor, en todo momento y en toda situación. Y ahora que vamos a reflexionar en tu palabra, por favor, Dios bendito, habla a nuestro corazón y que nosotros tengamos una actitud correcta, un corazón inclinado hacia el lugar adecuado y correcto que es hacia ti, que tengamos la disposición, Dios, que podamos decir como Señor, aquel hombre que dijo, habla que tu siervo oye. Señor, que podamos escuchar tu voz y podamos tener la disposición no solo de escucharla, sino de creerla y obedecerla. En Cristo Jesús te agradezco por todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta es una historia muy interesante. Si usted lee el Evangelio de Mateo y de Lucas, se va a dar cuenta que ahí hace referencia no solo a un ciego, sino a dos. Hace referencia, ¿verdad?, a dos personas, no a una. Todo esto siempre tiene una explicación importante, hermano. Y la explicación es que cada evangelista enfoca fuertemente lo que quiere enseñar y decir. En lo que nosotros podemos entender es que Marcos se enfoca fuertemente en la persona de Bartimeo, porque incluso Marcos nos da el nombre de Bartimeo, y no solo el nombre de Bartimeo, sino el nombre de su papá, Timeo. ¿Sí? Entonces es como un poquito más explícito en lo que está diciendo.
Y tal vez, ¿verdad? Marcos se centra más en Bartimeo porque tal vez es el que más fuerte gritó, el que más fuerte clamó, ¿verdad? El que hizo más alboroto tratando de llamar la atención de Jesús. Porque se dice, hermanos, que los ciegos, ¿verdad? Era gente relegada, era gente inculta en el sentido de la ley, no podían ser enseñados, no podían ser instruidos. Entonces, hermanos, la gente no tomaba muy en serio una plática con un ciego, no tomaba muy en serio lo que un ciego quisiera decir o hacer, porque le tenían por ignorante. Fíjese qué tremendo, qué triste. Aparte de ciego, ignorado. La gente pensaba que un ciego no tenía nada importante que aportar a la reflexión de la vida y todo ello. Y por eso es que se vuelve a notar un menosprecio por Bartimeo. Dese cuenta que dice que lo reprendían, que le decían, cállate, ¿verdad? Cállate, o sea, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué puedes decir? Tú no tienes nada que decir. Deja que Jesús siga su camino porque tú no tienes nada bueno que aportar. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es la concepción humana en muchos aspectos de la vida. Por eso vemos a tanta gente lastimada y herida emocionalmente, porque no solamente tienen que lidiar a veces con situaciones físicas o con enfermedades o con algunas situaciones que les han estorbado en la vida, sino que a veces tienen que lidiar también con un concepto que la gente puede tener de algunos como no tienes nada bueno que decir, no tienes nada que aportar, ¿verdad? No estorbes, hazte a un lado y todo ello. Bartimeo enfrentó esto, pero lo enfrentó de una manera diferente. No se cayó, sino que gritó más fuerte, porque él sabía que en Cristo podía tener una oportunidad, que en Cristo podía tener un resultado distinto de lo que había recibido hasta hoy. Qué importante es eso, hermanos, ¿verdad? Que nada nos desanime, que nada nos haga perder el objetivo, el enfoque, la dirección, la meta. Si un plan, ¿verdad? Hay en nuestra vida acerca de Dios, que nada ni nadie te desanime. Pero prosigue adelante, no dejes que ninguna mala palabra, una mala actitud te haga desistir de tu buen deseo y anhelo de tener un encuentro con el Señor y experimentar una intervención de Dios hermosa y gloriosa en tu vida. Persiste, sigue adelante, sé un Bartimeo en ese sentido, para que puedas ver entonces la obra del Señor. Y aquí hay algunas cosas interesantes, hermanos, que rodean esta historia, porque se habla de Jericó. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando se habla de Jericó? ¿Verdad? Pues definitivamente nosotros podemos hablar de la ciudad que vio caer sus grandes murallas, ¿sí? De una manera sorprendente. A usted y a mí nos puede venir inmediatamente esa tremenda historia que hemos disfrutado, ¿verdad? Que nos ha dejado asombrados, que ha marcado nuestra vida, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces Jericó fue conquistada de una manera como el hombre nunca se hubiera imaginado. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Todavía no conocemos todo lo que nuestro Dios puede hacer a favor de nuestra vida, de nuestra situación y de la necesidad que estemos viviendo. Entonces Jericó fue conquistada así, pero ¿qué cree que no solamente pudiéramos relacionar a Jericó con ellos, sino que también, hermanos, en la parábola del buen samaritano se habla, ¿verdad?, del camino que llevaba a Jericó. Entonces también Zaqueo, a quien Jesús llamó para hospedarse en su casa, ¿verdad? Y Jesús fue precisamente a su casa. Zaqueo moraba en Jericó. Fíjense qué interesante, del buen samaritano de Zaqueo, ¿verdad? Y ahora vemos la sanidad de Bartimeo o la sanidad de los dos ciegos. Si usted ve Mateo y Lucas, va a hablar de dos, no de uno. Ya expliqué por qué. Aquí la cuestión es la relevancia, hermanos, de cómo el Señor, aunque había algunas situaciones, ¿verdad? En cuanto a Jericó muy complejas, porque cuando Jericó es conquistada a través de Josué y toda la obra que Dios hace,
el Señor le da a Josué una indicación y le dice, ¿verdad? Que será maldito todo el que reedifique Jericó. Entonces, así queda la historia de Jericó en aquellos entonces. Obviamente pasa el tiempo y muchas cuestiones y Dios es un Dios de misericordia. Y ahora vemos a Jericó, ¿verdad? Pero siendo visitada por Dios. Qué interesante. Siendo visitada por Dios, ¿verdad? Ahora no para conquistarla militarmente, pudiéramos decir de una forma, sino para conquistar los corazones, para replegar la obra de maldad del maligno, ¿verdad? Y para dar libertad a las personas y que experimente cada persona la gracia de Dios según su necesidad. En los milagros anteriores vimos una actividad demoníaca muy marcada que estaba detrás de las enfermedades de las personas. En este caso no. Por eso decía que debíamos ser muy cautos, muy prudentes y cuidadosos, porque aunque en la Biblia sí se nos habla de que hay algunas enfermedades que pueden ser originadas, ¿verdad? Por el maligno, no todas. Algunas simplemente son situaciones, ¿verdad? Físicas y algún problema congénito y todo ello, pero no tenemos que relacionar todo hacia el maligno. Y este es el caso. El Señor Jesucristo aquí no reprende, el Señor Jesucristo aquí no hace otra cuestión, sino sanar a este hombre y tener misericordia de él. Entonces, hermanos, yo quiero, ¿verdad?, llamar su atención hacia tres palabras que nosotros vemos en este pasaje. Si usted tomó atención, ¿sí? Si tomó atención, hay, cuando este hombre grita más fuertemente y más fuertemente, dice que Jesús se detiene. Por eso el tema que estamos hablando en este día es cuando el hombre clama, Jesús se detiene. Cuando el hombre clama, Jesús se detiene. De ahí estoy tomando el tema, ¿verdad? Porque dice que entonces Jesús deteniéndose al oír los gritos, el clamor de Bartimeo, ¿sí? Al oír el grito y el clamor de Bartimeo, se detiene y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, y hoy quiero enfocarme en esas tres palabras para dar la enseñanza de esta noche, diciéndole, primero, ten confianza, dos, levántate y tres, te llama. Quiero en esta noche que podamos reflexionar en estas tres palabras, hermanos, precisamente que se derivan de Jesús, que se detiene cuando escucha el clamor de una persona. Y aquellos que estaban reprendiendo a este ciego y que estaban allí, pues diciéndole no estorbes, no, como que entran en una sensibilidad. Qué bonito es ver cuando el Señor cambia los corazones, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra cosmovisión de la vida. Y cuando el Señor nos hace ver que las personas que están aparentemente desahuciadas y que no tienen nada que aportar a la vida, entonces en las manos de Jesús, en las manos de Cristo, entonces se vuelve gente con propósito, con dirección. Se vuelve gente que tiene, ¿verdad?, una proyección en la vida. Cuando Cristo se atraviesa en el camino, ¿verdad? Entonces la primera palabra, hermanos, ten confianza, ¿verdad? O sea, Jesús se detiene, manda que traigan al ciego y los que lo llaman dan esas tres palabras clave. Primero, ¿verdad? Ten confianza. Hasta ahora, ¿verdad? Hasta este momento, ¿quién era Bartimeo? Bartimeo era un hombre ignorado, que era puesto en el camino para que recibiera misericordia, para que recibiera ayuda, para que recibiera compasión e incluso, pues tal vez lo que la gente le daba era lástima y le proporcionaba alguna ayuda. Hasta ese momento Bartimeo había experimentado eso. Pero en este momento, ¿verdad?, nace en él una esperanza.
nace en él algo distinto que había experimentado hasta ese momento, y también escucha esa voz de estos hombres que ha sido cambiada su cosmovisión por el mismo Señor Jesucristo. Ten confianza. Es importante, amados hermanos, ¿verdad?, que podamos tener confianza en Jesús como en nadie más. Es importante que nuestra relación esté con Cristo y con Dios esté basada en la confianza. Que nuestra comunión y relación con Dios tenga como fundamento confianza. Que seamos cristianos, que caminamos confiados en la vida, no por nosotros, ¿verdad?, no por nuestras capacidades y habilidades, sino porque sabemos quién está sobre nosotros, quién está por nosotros, quién pelea por nosotros, quién obra por nosotros. O sea, qué importante es que tengamos confianza. Qué importante es que tú y yo tengamos un mensaje en el cual le podamos decir a las personas: ten confianza. Ante el clamor que están diciendo, ante la oración que están haciendo, ante la súplica que están llevando delante de Dios, que de tus labios y de mis labios podamos decirle: ten confianza, del Señor vas a recibir lo que necesitas, del Señor tendrás respuesta, ten confianza. Yo le invito en esta noche a que tengamos todos y cada uno de nosotros confianza en que Dios no falla, en que Dios no miente, en que Dios se detiene para escuchar tu clamor, para escuchar tu oración, porque ha visto tu necesidad. Los encuentros con Dios no son accidentales. Dios ya sabía de la existencia de Nicodemo. Jesús ya sabía de la existencia de Nicodemo. Y Jesús se detuvo cuando muchos podían haber, ¿verdad?, dicho o lo decían: sigue tu camino, Jesús, hermano, porque en este relato Jesús ya va hacia la entrada triunfal de Jerusalén. Y hay un ambiente así como de algarabía, así un ambiente de como cierta fiesta, porque el Señor se dirige a Jerusalén, a esa entrada triunfal, y como que, ¿por qué te detienes a escuchar a un ciego? Vas a algo más grande. Hermano, una sola persona es muy importante para Dios. Una persona. Él no solo es Dios de multitudes, Él es Dios de una persona. Una persona como 1,000,000 son importantes para Dios. Entonces nunca minimicemos. Así es de que usted y yo seamos agentes de esperanza y seamos gente que promueva la confianza en Dios a través de la manera en que nos acercamos a la persona, la manera que predicamos, que enseñamos, que evangelizamos, que dejemos en los corazones de las personas un sentir de confianza hacia Dios, que Él no los abandonará. Ten confianza, ¿verdad? La siguiente palabra es levántate. Qué interesante es esto, porque gracias a Dios Nicodemo no era inválido, en el sentido de verdad, no era cojo, pues. Levántate, o sea, haz lo que tú puedes. Dios hará el milagro. ¿Qué podía hacer Nicodemo? Levántate. El Señor te llama, ve. Ve. Esto es algo sumamente interesante, hermanos, ¿verdad? Levántate, tiene que ver precisamente con una palabra clave, ¿verdad?, de impulsar a las personas a pasos de fe, a pasos de confianza, ¿verdad? Pasos que impliquen que está verdaderamente necesitado y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recibir de Dios. ¿Verdad? Pudiéramos decir, ¿por qué no fue Jesús a él? Porque es un ciego. Y no, ¿verdad?, levántate y ve hacia Jesús, porque Él te está llamando. Es necesario dar pasos de fe. Es necesario que nosotros hagamos lo humanamente posible. Dios hará lo imposible.
que era necesario para Bartimeo, perdón, ¿verdad? Levantarse. Y yo te animaría en esta noche, levántate en el nombre del Señor. Levántate en tu ánimo, en tu fe, en tu confianza. Levántate. Deja esa actitud, ¿verdad? Deja esa pesadez o deja esa indiferencia. O sea, levántate en el nombre del Señor y ve al Señor. Ve a Él, porque Él ha dado la orden, ¿verdad? Él ha dado la orden. Él ya se detuvo, Él ya escuchó. Pero es necesario que aprendamos nosotros a hacer lo que nos corresponde, lo que nos toca. Hay cosas que Dios no hará por ti, no porque no pueda hacerlas, sino porque a ti te corresponde, a mí me corresponde. Estamos a punto de reiniciar nuestras reuniones y espero que todos estemos con la mejor actitud, ¿verdad? ¿Qué nos tocará a nosotros? Alistarnos, prepararnos, ¿verdad? Hacer los arreglos necesarios. Y con la ayuda y la gracia del Señor ese 4 de octubre, llegar temprano, llegar bien y con la mejor actitud. O sea, ¿por qué? Porque el Señor hará cosas hermosas. Él ha estado haciendo y seguirá haciendo, pero volveremos por la gracia y la misericordia de Dios y tenemos la fe que el Señor nos preste vida hasta ese día a estar juntos para adorar, para cantar, para celebrar que Dios es bueno. Levántate. El Señor ya te escuchó. El Señor ya se detuvo. Ten confianza, pero levántate. Levántate en el nombre del Señor. Haz esa acción que denote fe. Haz esa acción que de veras tienes interés. Lleva a cabo esa acción que demuestre que verdaderamente crees que el Señor puede suplir y satisfacer tu necesidad. Ten confianza, levántate. Y la tercera palabra es te llama. Qué hermoso. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Pero qué mejor es obedecer la voz de Dios. Hay gente que ha escuchado la voz de Dios, pero hasta este momento no ha obedecido la voz de Dios. Saben lo que Dios quiere, saben lo que Dios les pide, conocen la dirección, pero en sus corazones no ha habido la decisión de obedecer. Y estas palabras a mí me cautivaron. Ten confianza, levántate, te llama. Recuerdo en este momento ese hermoso himno que entonábamos hace algunos ayeres. Puedo oír la voz de Cristo que tiernamente está llamando, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes, más de algunos de ustedes, saben este hermoso himno. Te llama, Dios está llamando. Todo esto que está ocurriendo en nuestros tiempos sigue siendo el llamado de Dios a las generaciones, a la humanidad. Es un llamado a ir a Él, es un llamado a acercarse a Él, es un llamado para acercarnos y recibir lo que tanto necesitamos. Lo que un médico tal vez te ha dicho que no, el Señor tiene un sí. Lo que tantas situaciones te hagan sentir que no tiene caso, que ya no hay solución y todo, el Señor te dice que te acerques, te llama. Ese llamado es importante atenderlo. Es un llamado a la salvación, es un llamado a conocerlo, es un llamado a servirle, es un llamado a experimentarle, es un llamado que no tiene comparativo. Es único. Es un llamado a experimentar la eternidad de Dios, su gracia, su misericordia, su perdón, la libertad que en Él hay, la sanidad que solamente Él puede otorgar. Es un llamado para atender a esa poderosa voz, a esa gloriosa voz. Es un llamado a la comunión,
Es un llamado a la relación, es un llamado a la intimidad. Wow. Es un llamado a estar cerca, es un llamado a escuchar la voz que te diga, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Qué interesante. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Parecía obvio, era ciego, pero para Dios no hay obviedades. Para Dios solamente, ¿verdad? Es un Dios que está muy interesado en escuchar al hombre y escuchar de primera mano qué necesidad tienes. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? Porque así es el corazón de Dios. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad en esta noche? ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué te aflige? ¿Cuál es tu necesidad? Por profunda que sea, estamos con el que todo lo puede. Estamos con el Dios de lo imposible. Es tiempo no solo de cantar cantos hermosos. Es tiempo de creer y vivir la poderosa palabra de Dios. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Háblale a Dios muy en específico cuál es tu necesidad. Aquello que no te atreves a decirle a nadie, aquello que te avergonzaría platicarlo con alguien, aquello que te apenaría mucho que alguien se enterara. Sabes, con Dios no hay secretos. No debe haber secretos. Él está muy interesado en tu necesidad, en tu situación, en tu circunstancia. Hermano, yo sé que hay gente que solo le gusta enterarse por enterarse, pero no moverá un dedo para ayudarte. Pero con Dios nunca será así. Con Dios, cuando Dios pregunta, es porque Dios tiene toda la intención de extender su poderosa mano y hacer el milagro y obrar el milagro. Por eso, ¿qué quieres que te haga? Señor Maestro, que recobre la vista. Y le dice el Señor de manera muy interesante, vete y otra vez viene, ¿verdad? Lo más importante, tu fe te ha salvado. La necesidad más grande tuya y mía es tener salvación en Cristo Jesús. Esa es la necesidad más grande de la humanidad. La salvación, el perdón, la reconciliación con Dios. Vete, tu fe te ha salvado. Ese hombre se fue salvo y sano, como ya se los dije en otras ocasiones. Porque dice la Escritura, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, entendió la relevancia de con quién se había encontrado, de quién había hecho el milagro. Entendió la relevancia. Hermano, el llamado es a seguir a Jesús. El llamado es a experimentar la salvación en Cristo. El llamado no solamente es a recibir sanidad, a recibir provisión económica, a recibir provisión de sustento, de vestido, de dónde vivir. Todo eso está bien, Dios es bueno y Dios es tan bueno que nos provee todo ello, pero lo más importante es estar en paz con Dios, recibir la salvación y de ahí que venga todo lo que tenga que venir de bendición de Dios a nuestra vida. Las pruebas, las luchas y las tentaciones también son formas en que Dios termina bendiciéndonos tremendamente, aunque por un tiempo seamos probados. Así es de que yo quiero dejar esta reflexión en sus corazones. Cuando Jesús escucha el clamor, se detiene. Y hay 3 palabras claves importantísimas, las cuales quisiera que tuvieras presente. 3 palabras importantísimas que no perdamos de vista. ¿Sí? Entonces, la primera de ellas, ten confianza. Usted tenga confianza, pero también transmita confianza a otros. Ten confianza, ¿verdad?
levántate. Claro que sí, hagamos lo que nos toca. Dios hará lo que solamente Él sabe hacer y muy bien. Él puede hacerlo todo, pero hay cosas que a ti y a mí nos toca hacer. Así es que levantémonos en el nombre del Señor y te llama, atendamos al llamado de Dios en toda la expresión de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Ese llamado integral que el Señor nos hace a la salvación, a la sanidad, a estar con Él, es un llamado integral. Atendamos a ese llamado, porque nuestro Dios es bueno. Así es que, hermano, quiero terminar este momento diciéndote, el Señor ya oyó tu oración y ya se detuvo. Adelante. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien,